Autoconocimiento y espiritualidad, una guía para la sanación emocional. Hay un momento en la vida en que uno se cansa de sobrevivir hacia afuera, de sostener la imagen, de mantener la calma, de aparentar fuerza mientras por dentro la voz tiembla. ¿Y sabes qué es lo más curioso, lo más humano, lo más universal? Que pasamos tanto tiempo mirando al mundo que olvidamos mirar aquello que sostiene al mundo dentro de nosotros mismos. Ese espejo interior que casi nadie se atreve a usar. Ese lugar donde ya no hay máscaras, ni discursos, ni explicaciones que suavicen lo que duele. Ese espejo que revela no lo que quieres mostrar, sino lo que verdaderamente eres. Y lo fascinante es que no evitamos ese espejo porque sea oscuro, sino porque es honesto. Porque ahí no puedes culpar al ruido, ni a la prisa, ni a la gente. Ahí solo estás tú, con tus preguntas, tus vacíos, tus heridas antiguas que nunca terminaron de cerrar y tus búsquedas que siguen esperando una respuesta. Por eso hoy te invito a que hagamos algo que casi nadie hace, pero que todo el mundo necesita. Respirar, detenernos un instante y atrevernos a entrar en ese lugar sagrado que llevas dentro, ese territorio donde empieza la sanación real. Tal vez te preguntes por qué este viaje interior es tan difícil, porque en el fondo tememos encontrarnos con partes de nosotros que no sabemos manejar. Tememos descubrir que nos hemos acostumbrado a vivir con emociones que deberían haberse transformado hace años. Tememos admitir que hay dolores que aprendimos a cargar como si fueran parte de nuestra identidad. Pero también sabemos que seguir ignorándolos no los desaparece, solo los esconde. Y lo que se esconde crece en silencio. Hoy vamos a romper ese hábito. Vamos a encender una luz dentro de ese espejo que nunca usamos. Una luz que no nace de tus fuerzas, sino de la presencia de Dios que te acompaña incluso cuando tú mismo no sabes cómo acompañarte. No es una oración para huir de ti, es una oración para encontrarte. Para que puedas ver con claridad que lo que llamas confusión quizás sea una invitación divina, que lo que llamas debilidad quizás sea la puerta hacia una fortaleza más profunda, que lo que llamas vacío quizás sea el espacio donde Dios quiere hablarte. Quiero que escuches algo con el corazón. No existe sanación emocional sin valentía espiritual. Y hoy tú estás aquí, no por casualidad, no porque sí, sino porque tu alma te trajo a este lugar exacto para recordarte que todavía puedes entenderte, transformarte y renacer. Ahora abre tu interior. Vamos hacia ese espejo donde empieza todo. El umbral invisible, cruzar la puerta hacia adentro. Hay un punto en el que la vida deja de moverse afuera y empieza a tocarte adentro, casi como un susurro que no pide permiso. Ese punto es un umbral, una frontera que la mayoría evita porque sabe que una vez lo cruces, nada volverá a ser igual. No hablo de un cambio brusco ni de un salto espectacular. Hablo de ese instante en el que decides dejar de correr, dejar de actuar, dejar de fingir que todo está bajo control y permites que tu alma hable más fuerte que tus hábitos, tus defensas y tu prisa. Ese es el umbral invisible, ese pasaje silencioso donde el autoconocimiento empieza a volverse espiritual. Cruzar esa puerta interior no es una cuestión de técnica, disciplina o perfección. Es una cuestión de honestidad. Es decirte la verdad sin miedo a escucharte. Es dejar de racionalizar cada emoción y comenzar a sentir desde un lugar más profundo, más limpio, más sincero. Es la valentía de reconocer que aunque tu vida pueda verse ordenada por fuera, hay un caos quieto por dentro que necesita ser atendido. Y es ahí, justo ahí, donde Dios empieza a trabajar. Porque Él no irrumpe a la fuerza, pero se acerca con una suavidad que desarma cualquier resistencia. Hay quienes pasan años evitando esta frontera interna,
porque tienen miedo de abrir una puerta que no saben cerrar. Otros se acostumbran a existir en la superficie y olvidan que la profundidad no fue creada para asustar, sino para revelar. Y hay quienes, como tú en este momento, sienten que algo dentro pide ser escuchado, que esta transición no es opcional, que ya no puedes seguir viviendo desde el ruido, que hay un llamado silencioso que te empuja hacia ese lugar donde se encuentran tu verdad y la verdad de Dios. Al cruzar este umbral, empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Reconoces tensiones internas que siempre estuvieron ahí. Percibes emociones que no sabías nombrar. Ves recuerdos que no estaban perdidos, solo estaban guardados en un rincón que no querías abrir. Pero también aparece algo más. Aparece la presencia de Dios no como un concepto religioso, sino como una compañía cercana que sostiene tus pasos mientras atraviesas tus propias capas. Te das cuenta de que tu interior no es un laberinto oscuro, sino un territorio donde Dios camina contigo mientras te muestra lo que siempre necesitaste ver. Ahora estás frente a esa puerta. No es grande, no es imponente, no es intimidante. Es simple, silenciosa y profundamente honesta. Solo necesita una cosa de ti, que te atrevas a entrar. Y cuando lo hagas, cuando respires y cruces ese umbral, comenzarás a entender que la sanación no viene de negar lo que sientes, sino de iluminarlo. Que no es un acto de fuerza, sino de apertura. Que no es un castigo, sino un proceso de liberación. Este es el momento. Entramos juntos, y lo que verás al otro lado no será tu dolor, será tu verdad. Y en esa verdad, Dios ya está esperando. El lenguaje secreto de tus emociones. Hay algo dentro de ti que siempre ha intentado hablar, pero pocas veces has tenido la calma o el valor de escucharlo. Tus emociones no son interrupciones incómodas, ni errores de fábrica, ni obstáculos espirituales. Son un lenguaje, un idioma silencioso que tu alma utiliza para mostrarte lo que tu conciencia aún no logra entender. Durante mucho tiempo se nos enseñó a ignorarlas, a esconderlas, a etiquetarlas como debilidades o amenazas. Pero lo cierto es que cada emoción viene con un mensaje que merece ser atendido. La tristeza, por ejemplo, no llega para destruirte, llega para señalarte que perdiste algo que tu corazón valoraba. La ira no aparece solo porque sí, aparece para mostrarte que una frontera fue cruzada y necesitas recuperar tu espacio. El miedo no surge para paralizarte, surge para advertirte de un riesgo o de un recuerdo que todavía no sanaste. Y la culpa, tan pesada, tan persistente, no se forma para atormentarte, sino para revelarte que hay algo en tu interior que pide reparación. El problema no es sentir. El problema es que hemos vivido tanto tiempo desconectados de nosotros mismos que perdimos la capacidad de traducir lo que sentimos. Caminamos con emociones acumuladas sin saber de dónde vienen ni hacia dónde van. Nos endurecemos para no enfrentar lo que duele y nos distraemos para no admitir lo que necesita transformación. Pero hoy, aquí, en esta oración, empezamos a recuperar ese idioma olvidado. Y no lo hacemos desde la fuerza, sino desde la luz. Porque Dios no te pide que reprimas lo que sientes, te pide que lo entiendas. Él no quiere que ahogues tus emociones, quiere que escuches lo que ellas intentan mostrarte. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida esa incomodidad interna que trataste de evitar era en realidad una invitación a cambiar de rumbo? ¿Cuántas veces esa ansiedad que te visitaba sin permiso era una señal de que estabas cargando más de lo que tu alma podía sostener? ¿Cuántas veces la tristeza que te acompañaba en silencio era un llamado a sanar algo pendiente? Y lo más importante, ¿cuántas veces Dios estaba ahí,
hablándote desde esa emoción, esperando que por fin te detuvieras a escucharlo. Las emociones no te separan de Dios, te llevan hacia Él. Cuando las miras con honestidad, descubres que muchas de ellas nacieron en momentos en los que te sentiste solo, incomprendido o sobrepasado. Momentos donde tu corazón quería gritar, pero tú decidiste callarlo para seguir funcionando. Sin embargo, Dios vio cada uno de esos instantes, conoce cada raíz de cada emoción que todavía hoy te acompaña. Y ahora, en esta oración, te invita a dejar de correr de ellas y comenzar a traducirlas desde un lugar espiritual. Este es el lenguaje secreto. Lo que sientes no es el enemigo, es la señal, es la pista, es el puente hacia una verdad más profunda. Y cuando te atreves a descifrarlo, descubres que ninguna emoción te hunde cuando la miras de la mano de Dios. Lo que te hundía era cargarla solo. Lo que te paralizaba era no entenderla. Lo que te desgastaba era huir de ella. Pero hoy no huyes, hoy escuchas. Hoy descifras, hoy entiendes que tus emociones no son caos, son mensajes esperando dirección. Y ahora que has empezado a traducirlas, surge una pregunta inevitable que abrirá el siguiente paso. Si lo que sientes tiene una historia, entonces, ¿de dónde viene realmente todo eso que llevas dentro? La raíz escondida. Lo que sientes no nació hoy. Hay un momento en la vida en el que uno empieza a sospechar que lo que siente no pertenece solo al presente, que esa tristeza que aparece de la nada, ese miedo que se activa en situaciones pequeñas, esa sensación de vacío que no se explica con lógica, no nacen en el día en que los sientes. Son ecos, son rastros de una historia emocional que se formó mucho antes de que pudieras comprenderla. Y si no te detienes a mirar su origen, pasas tu vida reaccionando a heridas antiguas como si fueran de hoy. Por eso, este punto del camino es tan importante. Aquí es donde reconoces que tus emociones tienen memoria y que esa memoria no miente, solo espera ser atendida. Hay emociones que se formaron cuando eras demasiado joven para entender lo que pasaba. Momentos en los que tu corazón se impactó y aprendió a protegerse como pudo. Palabras que escuchaste y se quedaron grabadas con más fuerza de la que imaginabas. Vacíos que aparecieron sin que nadie se diera cuenta. Pérdidas que marcaste como si fueran tu culpa porque no tenías forma de procesarlas. Y con el tiempo creciste, cambiaste, avanzaste, pero esas raíces se quedaron ahí, silenciosas, escondidas en lo profundo, sosteniendo emociones que no son nuevas, solo no resueltas. Lo más complejo de estas raíces es que no se dejan ver fácilmente. Aprendiste a funcionar encima de ellas, aprendiste a convivir con la incomodidad. Aprendiste a seguir adelante sin mirar hacia atrás. Pero aunque la vida te exigió fuerza, tu alma nunca dejó de registrar lo que te dolió. Por eso a veces te sorprende reaccionar con intensidad a algo pequeño. Por eso te cuesta confiar, incluso cuando nadie te ha fallado. Por eso te sientes insuficiente, aun cuando haces todo lo posible por demostrar lo contrario. No es el presente, es la raíz. Y lo que la raíz calla, el alma lo grita. Aquí, en este momento de oración, Dios te invita a mirar esa historia no con culpa ni vergüenza, sino con entendimiento. Él sabe exactamente qué episodios dejaron marcas. Sabe cuáles fueron los días en los que te sentiste solo por dentro. Sabe cuáles fueron las palabras que te hirieron, los silencios que te confundieron, los gestos que te hicieron dudar de tu valor. Sabe lo que cargaste cuando nadie te preguntó cómo estabas. Y no te lo muestra para exponerte, sino para liberarte. Porque mientras no reconozcas la raíz, la emoción seguirá apareciendo sin explicación. Piensa en esto. Hay personas que viven sintiendo abandono aunque hoy tengan compañía.
Hay personas que temen fracasar aunque nunca han fallado en lo esencial. Hay personas que se exigen perfección porque alguien, en algún momento, les hizo creer que no eran suficientes. No son emociones nuevas, son raíces viejas pidiendo luz. Y cuando la luz entra, no destruye la raíz, la transforma. Es la diferencia entre sanar actuando y sanar entendiendo. Cuando entiendes el origen, el peso cambia, la herida respira, el alma se ordena. Dios no quiere que huyas de esas raíces, quiere que las veas con Él. Quiere que descubras que lo que te formó no tiene por qué seguir definiéndote. Quiere mostrarte que hay patrones que puedes soltar porque no pertenecen a quien eres hoy. Quiere enseñarte que tu historia no es una condena, es un mapa. Y que cada raíz, por dolorosa que sea, puede convertirse en tierra fértil para una nueva versión de ti. Ahora que has reconocido que nada de lo que sientes nació hoy, llega el siguiente paso inevitable. Si esas raíces aún te afectan, entonces necesitas aprender a tratarte de una forma distinta, más humana, más compasiva, más verdadera. Y ese viaje comienza en un lugar muy específico, la forma en la que te hablas a ti mismo. Renunciar a la autoexigencia, reconciliarte contigo mismo. Hay un tipo de dolor que no viene de lo que otros te hicieron, sino de lo que tú mismo te has exigido durante años. Es ese peso silencioso que te hace sentir que nunca llegas a la meta, que siempre queda algo por mejorar, algo por corregir, algo por demostrar. Es esa voz interna que te compara, que te presiona, que te recuerda fallas del pasado como si fueran una sentencia permanente. Esa autoexigencia disfrazada de responsabilidad te ha robado paz más veces de las que te atreves a admitir. Y aunque parezca disciplina, muchas veces es una forma de castigarte sin darte cuenta. Lo más fuerte de todo esto es que la mayoría de las exigencias que cargas no nacieron de ti. Las heredaste de expectativas ajenas, de ambientes donde tenías que ser fuerte, de etapas donde aprendiste a sobrevivir sin margen de error, de comentarios que se quedaron pegados a tu identidad como si fueran verdades inevitables. Y así creciste creyendo que solo merecías descanso cuando fueras perfecto, cariño solo cuando fueras impecable, reconocimiento solo cuando no fallaras en nada. Sin embargo, esa forma de vivir te ha ido desgastando. No porque no seas capaz, sino porque ningún corazón fue creado para funcionar bajo una presión constante. Hoy, aquí, frente a esta oración, necesitas escucharte con honestidad. ¿Cuántas veces te has tratado con una dureza que jamás usarías contra alguien que amas? ¿Cuántas veces te has juzgado sin misericordia? ¿Cuántas veces has minimizado tus logros porque te parece que aún no es suficiente? Y lo más importante, ¿cuántas veces has confundido exigencia con valor? Como si tu valor dependiera de tu rendimiento y no de tu esencia. Como si Dios mirara tus resultados en vez de tu corazón. Esa distorsión emocional es una de las cadenas más pesadas que alguien puede cargar. La autoexigencia no te hizo mejor persona, solo te hizo más cansado, no te volvió más espiritual, solo más rígido contigo mismo. No te convirtió en alguien más fuerte, solo en alguien que aprendió a ocultar su fragilidad. Pero Dios no te creó para vivir defendido, tenso o en alerta permanente. Dios te creó para vivir desde un amor que libera, no desde una exigencia que oprime. Por eso hoy te invita a hacer algo que puede cambiar por completo tu relación contigo mismo. Renunciar a esa voz interna que te castiga y permitir que Él te muestre cómo se ve la verdadera compasión. Renunciar a la autoexigencia no significa dejar de crecer, significa crecer desde otro lugar. Desde un lugar donde puedes equivocarte sin destruirte, donde puedes avanzar sin compararte, donde puedes descansar sin sentir culpa, donde puedes mirarte sin una lupa de juicio,
sino con la mirada de Dios, que siempre ha visto tu valor intacto. La reconciliación contigo mismo comienza cuando entiendes que no tienes que presionarte para ser digno, ya lo eres. Ahora quiero que imagines lo que sería hablarte con la misma misericordia con la que hablas a quien quieres. Imaginarte sosteniendo tus propios errores con humanidad, reconociendo tus límites sin vergüenza, celebrando tus avances sin exigirte más de lo que puedes dar. Ese es el comienzo de una sanación profunda y es también el paso necesario para lo que viene después, porque no puedes abrazar lo vulnerable dentro de ti mientras sigas tratándote como un enemigo. Y es aquí donde el camino se vuelve más íntimo, porque después de renunciar a la rigidez con la que te has tratado, llega el momento de mirar algo que has ignorado por mucho tiempo. No tu versión adulta, sino esa parte más frágil, más sensible, más herida, que todavía espera un abrazo que nunca llegó. El abrazo espiritual al niño interior. Hay una parte de ti que nunca creció al mismo ritmo que el resto, una parte pequeña, frágil, silenciosa, que quedó detenida en un momento específico de tu historia. Ese niño interior no es una teoría emocional, es una realidad espiritual. Es la versión de ti que sintió miedo cuando nadie lo notó, que guardó silencios porque no había espacio para decir lo que le dolía, que aprendió a ser fuerte antes de tiempo, que confundió responsabilidad con supervivencia. Ese niño sigue ahí, no para atraparte en el pasado, sino para recordarte que todavía queda un rincón de tu alma que necesita abrazo más que análisis. Durante años trataste de avanzar sin mirar hacia esa parte de ti. Te dijiste que ya habías superado lo que pasó, que eras adulto, que tenías que seguir adelante sin detenerte en lo que parecía distante. Pero la verdad es que ese niño nunca desapareció. Solo se escondió detrás de tus logros, tus rutinas, tus obligaciones y tu fuerza aparente. Se quedó esperando un momento en el que pudieras mirarlo sin miedo, sin prisa, sin juicio. Y ese momento es este. Lo más profundo de este encuentro no es que revivas lo que te dolió, sino que por fin puedas acompañarte como no pudiste antes. El niño interior no busca explicaciones racionales, busca presencia, busca un adulto que pueda sostener lo que él no sabía sostener. Busca una voz que le diga que no tiene que seguir defendiéndose solo. Busca un corazón que lo comprenda sin exigirle que madure para ser aceptado. Y ese adulto eres tú, no la versión exigente que mostraste durante años, sino la versión compasiva que estás aprendiendo a recuperar. Aquí, en este instante de oración, quiero que imagines algo con honestidad. Ese niño delante de ti, mirándote con los mismos ojos que una vez se sintieron pequeños frente a un mundo demasiado grande. No necesita que seas perfecto, necesita que seas verdadero. Necesita que puedas decirle lo que nadie le dijo, que su dolor tenía sentido, que sus lágrimas no fueron exageradas, que sus miedos eran legítimos, que su valor nunca estuvo en duda, que no era su responsabilidad cargar el peso de situaciones que superaban su capacidad emocional. Ahora imagina que no eres tú solamente quien lo abraza. Imagina la presencia de Dios sosteniendo a ese niño contigo. Esa presencia que estuvo en cada una de las escenas que él no pudo entender. Esa presencia que lo vio llorar en silencio, que lo vio esforzarse sin reconocimiento, que lo vio intentar ser fuerte cuando todavía era demasiado joven para cargar tanto. Dios no se acerca con reproches, se acerca con ternura. Y en esa ternura te muestra que sanar no es revivir la herida, es permitir que Él entre en el lugar donde esa herida se formó. Este abrazo espiritual no es emocionalismo, es restauración. Es la primera vez que ese niño interior siente que alguien lo mira sin esperar algo a cambio. La primera vez que reconoce que su valor no dependía de su comportamiento, sino de su existencia.
la primera vez que comprende que nunca estuvo solo, aunque se sintiera así. Y mientras lo abrazas, encuentras algo que no esperabas encontrar. Descubres que tu fuerza verdadera no viene de endurecerte, sino de cuidar la parte de ti que más necesita amor. Este momento abre una puerta diferente, porque cuando reconoces y acompañas a tu niño interior, comienzas a escuchar otra voz que también estuvo en silencio por años, la voz de tus pensamientos profundos, esos que aprendieron a protegerte, pero que a veces terminaron saboteando tu alma. Y ahora llega el momento de mirarlos con la misma honestidad. Los pensamientos que sabotean tu alma. Hay pensamientos que no nacen de la razón, sino del dolor. Ideas que no surgieron porque fueran verdaderas, sino porque fueron tu manera de sobrevivir cuando eras demasiado vulnerable. Esos pensamientos se instalaron silenciosamente en tu interior y se transformaron en creencias que hoy te acompañan como sombras. No son maldad, no son debilidad, no son fallas espirituales, son mecanismos que se formaron para protegerte, pero que con el tiempo empezaron a sabotearte sin que te dieras cuenta. Todos cargamos frases internas que no elegimos. No soy suficiente, siempre fallo, nadie se queda, tengo que demostrar mi valor, si no controlo todo, algo va a salir mal. Cada una de ellas se convirtió en una especie de guardia emocional que intenta mantenerte a salvo, pero termina robándote libertad. Lo extraño es que estas frases suenan tan familiares que cuesta distinguirlas de tu propia voz. Se sienten reales porque han estado contigo durante años, pero no son parte de tu esencia. Son reflejos de heridas antiguas, no de la verdad que Dios ve en ti. Es importante reconocer que esos pensamientos no aparecieron porque sí. Se formaron en momentos donde necesitabas respuestas rápidas para entender lo que dolía. Momentos donde era más fácil culparte a ti mismo que enfrentar un mundo que no sabías manejar. Y aunque en su momento te ayudaron a sentirte seguro, hoy funcionan como barreras que te impiden avanzar. Te llevan a anticipar lo peor, a desconfiar de ti mismo, a dudar incluso de tus propios logros. Terminan convenciendo a tu alma de que es más seguro quedarse pequeño que atreverse a crecer. Pero aquí, en este espacio de oración, llega el momento de mirar esos pensamientos de frente, no para luchar contra ellos, sino para entenderlos. Ningún pensamiento se disuelve con fuerza, se transforma con luz. Y la luz entra cuando te permites preguntar de dónde vienen, qué intentan proteger y qué parte de tu historia les dio origen. Dios no te pide que los rechaces, te pide que los observes con claridad, porque cuando ves su raíz, pierden poder. Cuando entiendes su intención, dejan de confundirte. Cuando los nombras, dejan de gobernarte desde las sombras. Hay una verdad que necesitas escuchar con profundidad. Dios nunca ha hablado en tu mente con frases de condena. Nunca te ha llamado insuficiente. Nunca te ha pedido perfección. Nunca has sembrado miedo en tus pensamientos. Las voces que te limitan no vienen de Él. Y cuando empiezas a diferenciarlas, recuperas una libertad que creías perdida. Es como si de pronto descubrieras que llevabas una mochila llena de piedras que no te correspondían y por primera vez pudieras soltarlas sin sentir culpa. Ahora que reconoces estas sombras mentales, es inevitable que surja una pregunta. ¿Cómo sería ver tu vida sin el filtro de esos pensamientos? ¿Cómo se verían tus decisiones sin la distorsión que llevas cargando desde hace años? ¿Cómo se sentiría respirar sin esa voz interna que te exige, te teme, te compara o te limita? Ese es precisamente el siguiente paso. Porque después de ver los pensamientos que sabotean tu alma, llega el momento de romper la distorsión que crean y permitirte mirar la realidad con ojos nuevos. Romper la distorsión.
ver la realidad sin las heridas. Hay un instante en la vida en el que te das cuenta de que no ves las cosas como son, sino como fuiste herido. No miras el presente, miras la sombra del pasado proyectándose sobre él. No interpretas lo que sucede, interpretas lo que temes. Esa distorsión emocional se instala tan profundamente que muchas veces no te das cuenta de que está ahí. Crees que estás reaccionando a lo que ocurre, pero en realidad estás reaccionando a lo que ocurrió. Es como si cada experiencia actual pasara primero por un filtro invisible que modifica su forma antes de llegar a tu conciencia. Ese filtro está hecho de recuerdos, miedos, expectativas no cumplidas y conclusiones que sacaste cuando no tenías todas las herramientas para entender lo que vivías. Y aunque creciste, aunque cambiaste, aunque maduraste, ese filtro siguió contigo. Te llevó a desconfiar incluso cuando no había peligro. Te llevó a protegerte antes de tiempo. Te llevó a interpretar gestos simples como amenazas, silencios como rechazos, errores como fracasos personales. No porque la realidad fuera así, sino porque tu herida la estaba narrando por ti. Lo más delicado de esta distorsión es que no se nota desde adentro. Te convence de que lo que sientes es certeza. Te hace creer que el miedo es intuición, que la inseguridad es prudencia, que la tristeza es destino, y mientras tanto te encierra en una visión limitada que no te permite ver oportunidades, afectos o caminos que realmente están disponibles para ti. La distorsión te hace vivir a medias, porque no vives lo que es, sino lo que tus heridas interpretan. Pero aquí, en esta oración, sucede algo diferente. Dios no te muestra la distorsión para acusarte, te la muestra para liberarte. Él sabe que no puedes construir un futuro nuevo desde una percepción vieja. Sabe que no puedes amar plenamente si cada gesto lo analizas buscando riesgo. Sabe que no puedes confiar en Él si siguen hablándote los ecos de los días en los que te sentiste solo. Por eso te invita a romper ese filtro, a quitar esa capa emocional que distorsiona tu visión. Y no lo hace con fuerza, lo hace con verdad. Romper la distorsión no es negar lo que viviste. Es comprender que lo que viviste no tiene por qué definir lo que ves hoy. Es darte permiso para mirar la realidad con una claridad nueva. Es reconocer que no todos los silencios esconden abandono, que no todas las acciones imperfectas significan rechazo, que no todas las dificultades son señales de que algo está mal contigo. Cuando la distorsión se rompe, descubres que el mundo no estaba tan hostil como creías, que tú no eras tan frágil como imaginabas y que Dios nunca estuvo tan lejos como sentías. Y hay algo más profundo aún. Cuando empiezas a ver sin heridas, aparece un tipo de paz que no depende del control, sino de la verdad. Una paz que no viene de que todo esté perfecto, sino de que al fin puedes interpretar tu vida sin la interferencia del miedo. Es como si te quitaras un par de lentes sucios con los que intentaste vivir durante años y por primera vez vieras colores, matices y posibilidades que siempre estuvieron ahí, solo que no podías percibirlas. Y una vez que la distorsión se quiebra, surge un espacio que antes estaba lleno de ruido, un espacio donde el alma puede escuchar algo que necesitaba desde hace mucho: silencio. No un silencio que incomoda, sino un silencio que cura. El silencio que cura. Detener el diálogo interno que destruye. Hay un tipo de ruido que no viene de afuera, viene de adentro. Un ruido que nadie más escucha, pero que condiciona tu ánimo, tu descanso, tu fe y tu manera de enfrentarte a la vida. Ese diálogo interno que nunca se detiene, que te recuerda errores, que anticipa problemas, que revive escenas antiguas, que te exige explicaciones incluso cuando no hiciste nada malo.
Ese ruido interno puede ser tan constante que llegas a creer que es parte de ti, pero no lo es. Es una acumulación de pensamientos, miedos, memorias y tensiones que se fueron encadenando hasta convertirse en una voz que ya no sabes cómo callar. Llegó el momento de entender algo importante. El alma no sana con palabras apresuradas, sana con silencio, pero no con cualquier silencio, sana con el silencio en el que por fin dejas de pelear contigo mismo. El silencio en el que ya no necesitas justificar quién eres ni defenderte de tus propios pensamientos. Ese tipo de silencio no se encuentra afuera, se encuentra en un lugar mucho más profundo, un lugar donde tu mente baja la guardia y tu espíritu respira. Ese silencio es un regalo de Dios, un espacio interior donde puedes escucharlo sin que tus heridas interrumpan su voz. En este punto del camino, después de haber visto tus emociones, tus raíces, tus exigencias, tus distorsiones, tu alma está más sensible, más clara, más abierta. Es el momento perfecto para permitir que el ruido se apague, pero para apagarlo no necesitas fuerza, necesitas entrega. Porque el ruido interno no se vence gritándole más fuerte, se vence cuando dejas de creer que tienes que atenderlo todo el tiempo. Hay pensamientos que no merecen tu energía. Hay recuerdos que no necesitan ser analizados otra vez. Hay tensiones que desaparecen cuando decides dejarlas en manos de Dios. Imagina por un momento que tu mente es un cuarto lleno de eco. Cada pensamiento rebota, cada palabra se amplifica, cada inseguridad se multiplica. Pero ahora imagina que alguien abre una ventana. Entra luz, entra aire. Entra una calma que transforma la atmósfera por completo. Eso es lo que hace el silencio espiritual. Abre una ventana en tu interior y deja que la presencia de Dios reordene lo que el ruido había confundido. No es ausencia de sonido, es presencia de paz. Muchos temen el silencio porque creen que en él aparecerán los pensamientos que han evitado. Pero la verdad es que el silencio no los intensifica, los aclara. Te permite ver cuáles pensamientos venían de tu herida y cuáles venían de tu verdad. Te permite diferenciar la voz de tu miedo de la voz de Dios. Te permite entender que no todo lo que tu mente dice es digno de ser escuchado. El silencio te protege del agotamiento mental que te ha robado energía durante años. Y aquí sucede algo profundo. Cuando el ruido baja, algo dentro de ti empieza a alinearse. La respiración se vuelve más lenta. El corazón deja de correr. La tensión del cuerpo disminuye. La mente deja de reaccionar. Y en ese espacio Dios habla. No siempre con palabras, a veces con una sensación de descanso que no puedes explicar, a veces con una claridad inesperada, a veces con una paz que llega sin pedir permiso. Es la clase de paz que no proviene de resolver todo, sino de confiarlo. Este silencio no te desconecta de la vida, te reconecta contigo. Te muestra que hay un nivel de calma al que no habías tenido acceso porque estabas demasiado ocupado luchando contra tus pensamientos. Y ahora que tu interior empieza a descansar, aparece un paso fundamental, el paso que cambia la forma en la que te percibes. Porque después del silencio llega algo que transforma por completo tu relación contigo mismo. Llega la aceptación radical, amar lo que eres en este momento. Hay un punto en el camino espiritual donde te das cuenta de que no puedes seguir huyendo de ti mismo. No puedes seguir pidiendo a Dios que sane una parte de tu vida mientras tú la tratas con rechazo. No puedes seguir esperando transformación si te sigues viendo como una versión incompleta, insuficiente o defectuosa de lo que debería ser. La sanación profunda empieza cuando decides mirarte con la misma compasión con la que miras a otros. La aceptación radical no es resignarte, es reconocerte con honestidad, con humanidad, con amor. Es mirar lo que eres hoy sin exigir una versión perfecta para poder abrazarte.
Aceptar lo que eres en este momento requiere una valentía que pocos practican. Porque aceptar no significa justificar tus errores, significa entender tu historia. No significa dejar de crecer, significa crecer desde un lugar de verdad. No significa rendirte, significa dejar de pelear contra ti. Aceptarte es reconocer que lo que sientes, lo que piensas, lo que temes y lo que deseas tiene una razón. Nada aparece en tu interior porque sí. Todo tiene un origen emocional y espiritual. Todo forma parte de un proceso que merece ser visto con dignidad. La sociedad nos enseñó a valorarnos solo cuando alcanzamos metas, cuando logramos resultados, cuando encajamos en expectativas. Pero Dios nunca te ha visto así. Dios no te ama por lo que produces, te ama por quién eres. Te ama en tus días de claridad y también en tus días de confusión. Te ama cuando avanzas y también cuando te detienes. Te ama incluso cuando tú mismo no sabes cómo amarte. Y la paradoja más hermosa es que cuando empiezas a aceptarte, descubres que nunca estuviste tan lejos de lo que siempre buscaste: sentir paz contigo. Hay heridas que se profundizan porque intentas ocultarlas bajo exigencias, bajo comparaciones, bajo máscaras que te hacen parecer fuerte. Pero la aceptación radical derriba todas esas capas. Te muestra que puedes estar roto y aún así ser digno. Te muestra que puedes estar cansado y aún así ser amado. Te muestra que puedes estar en proceso y aún así tener valor. Te muestra que no necesitas llegar a un ideal para permitirte descansar en Dios. La aceptación radical es reconocer que tu presente no es un error, es parte de tu camino. Y aquí aparece algo sorprendente. Cuando dejas de rechazarte, muchos de los conflictos internos que te acompañaban empiezan a perder fuerza. La culpa disminuye, la ansiedad cede, la comparación se debilita, la autocrítica deja de gobernarte. Porque lo que antes peleaba contra ti, ahora finalmente encuentra un lugar seguro dentro de ti. La aceptación radical no elimina tus heridas, las dignifica. Les da un espacio para ser vistas sin condena, sin vergüenza, sin miedo. Este acto de amor propio no es individualismo, es espiritual. Es permitir que la perspectiva de Dios sobre ti tenga más peso que la perspectiva de tu pasado, de tus traumas, de tus errores o de tus expectativas no cumplidas. Es alinearte con la verdad de que eres un ser en proceso de restauración, no una colección de fallas por corregir. La aceptación radical abre una puerta que difícilmente se abre de otra forma. Abre la puerta a la rendición emocional, porque una vez que entiendes que eres digno incluso con tus heridas, puedes permitir que Dios entre en ellas sin resistencia. Y ese es el siguiente paso, un paso profundo, íntimo y transformador. El paso donde dejas de proteger tus heridas y empiezas a permitir que Dios las toque. La rendición emocional. Dejar que Dios entre en tus heridas. Hay un momento en el proceso de sanación en el que ya no basta con entender lo que sientes, ni con reconocer de dónde viene, ni con mirarte con compasión. Llega un punto donde tienes que hacer algo que va más allá del análisis interior. Tienes que rendirte, no en el sentido de renunciar a tu vida, sino en el sentido más profundo y espiritual. Renunciar a la necesidad de controlarlo todo. Renunciar a la lucha interna que llevas cargando durante años y permitir que Dios entre en lugares que tú mismo has mantenido cerrados. La rendición emocional es el acto más valiente del alma, porque implica soltar las defensas que construiste cuando creíste que estabas solo. Durante mucho tiempo intentaste curarte a tu manera. Intentaste ser fuerte cuando estabas quebrado. Intentaste aparentar estabilidad cuando tu interior gritaba. Intentaste explicar tus emociones en lugar de sentirlas. Intentaste mantener el control como si tu valor dependiera de tu capacidad para manejarlo todo.
Pero el corazón no sana desde la fuerza, sana desde la apertura, sana cuando decides dejar de pelear con tu historia y permites que Dios ilumine lo que tú mismo no sabes cómo reparar. Hay heridas que no se abren con dolor, se abren con sinceridad. Heridas que no se cierran con esfuerzo, se cierran con entrega. Heridas que no se transforman desde la negación, sino desde la transparencia. Tu alma no necesita un guerrero ahora, necesita un hijo que confía, un hijo que reconoce que por más voluntad y más inteligencia que tenga, hay zonas dentro de él que solo pueden restaurarse con una presencia divina. Rendirse no es debilidad. Es reconocer que la verdadera fortaleza comienza cuando permites que Dios haga lo que tú no puedes. Piensa en las veces que intentaste ocultar tu dolor, incluso en oración. En las veces que te acercaste a Dios mostrando solo la parte de ti que considerabas digna. En las veces que hablaste con Él desde la mente y no desde la herida. En las veces que pediste dirección sin entregar el miedo que te paralizaba. La rendición emocional te invita a hacer lo contrario. Te invita a presentarte ante Dios sin filtros, sin protección, sin el discurso elaborado que intentas sostener cuando temes decepcionarlo. Dios no puede sanar la versión que tú inventas, solo puede sanar la versión que realmente eres. La rendición emocional se siente como abrir una puerta que habías sellado. Una puerta donde guardaste lágrimas que nunca dejaste caer, palabras que nunca te atreviste a decir, frustraciones que ocultaste para no parecer frágil, temores que cubriste con capas de perfeccionismo o silencio. Cuando esa puerta se abre, no entra caos, entra luz, entra la presencia de Dios en su forma más pura. Entra la certeza de que no estás enfrentando solo aquello que durante años pensaste que nadie podría entender. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando permites que Dios entre en tus heridas, el dolor no desaparece de inmediato, pero cambia de peso. Lo que antes te aplastaba, ahora se vuelve manejable. Lo que antes te consumía, ahora se ordena. Lo que antes te daba miedo enfrentar, ahora se convierte en un territorio donde ya no estás solo. La rendición emocional te muestra que el sufrimiento nunca tuvo la última palabra. Solo estaba esperando ser comprendido desde un lugar más alto, más sabio, más amoroso. Este acto de entrega no es el final del camino, es el inicio de una transformación más grande. Porque una vez que permites que Dios entre en tus heridas, aparece algo que no puedes lograr por ti mismo. La capacidad de reinterpretar tu propia historia sin dolor. El siguiente paso te invita a eso, a reescribir tu narrativa desde un lugar donde la herida ya no dicta tu identidad. Reescribir la narrativa. Tu historia no termina en tu herida. Existe un momento en la vida en el que entiendes que no puedes seguir contándote la misma historia de siempre. La historia donde eres la persona marcada por lo que vivió, definida por lo que perdió, determinada por lo que no pudo controlar. Esa narrativa fue necesaria en algún punto, quizá para explicar tu dolor, quizá para justificar tus defensas, quizá para darle sentido a lo que no entendías. Pero no fue creada para ser tu identidad permanente. La herida puede haber sido parte de tu pasado, pero no tiene derecho a escribir tu futuro. Cuando permites que Dios entre en tus heridas, algo dentro de ti empieza a cambiar de manera silenciosa, pero profunda. Ya no miras tu historia con los mismos ojos. Lo que antes parecía una marca imborrable ahora se convierte en un capítulo. Lo que antes interpretaste como fracaso, ahora se revela como proceso. Lo que antes te hacía sentir roto, ahora te muestra que sigues vivo. Y ese cambio de perspectiva es lo que te permite empezar a reescribir tu narrativa, no desde la negación, sino desde la verdad. Una verdad que reconoce lo que dolió,
pero que también reconoce lo que aprendiste, lo que creciste y lo que Dios preservó dentro de ti, incluso cuando tú no lo veías. Durante años te contaste historias que nacieron del miedo, historias donde estar solo significaba ser poco valioso, historias donde equivocarte significaba ser insuficiente, historias donde el dolor era prueba de que algo estaba mal contigo. Pero ahora, con mayor claridad interior y la presencia de Dios iluminando tu memoria, descubres algo distinto. Descubres que no eras débil, eras humano, que no eras insuficiente, estabas sobrecargado, que no estabas perdido, estabas buscando dirección, que no eras tu herida, eras alguien tratando de sobrevivir con lo que tenía en ese momento. Reescribir tu narrativa no es inventar un cuento perfecto, es interpretar tu historia con una mirada más justa, una mirada que reconoce que muchas de tus decisiones no fueron fallas, sino intentos sinceros de salir adelante. Una mirada que entiende que la persona que fuiste hizo lo mejor que pudo con la información emocional que tenía. Y una mirada que reconoce que, aunque hubo dolor, también hubo resistencia, sensibilidad, esperanza silenciosa y una fuerza que quizá no valoraste porque nunca la nombraste así. Cuando Dios te muestra tu historia desde su perspectiva, descubres que hubo momentos donde creíste que estabas solo, pero Él estaba construyendo fortaleza en ti. Descubres que hubo etapas donde pensaste que estabas fallando, pero Él estaba moldeando tu carácter. Descubres que hubo días oscuros donde te sentías olvidado, pero Él estaba preparando una claridad que solo podías entender después. Dios no borra lo que viviste, lo resignifica. No elimina lo que te marcó, te enseña a verlo desde un ángulo donde ya no te duele, sino que te libera. Y llega entonces un punto de inflexión. Un punto en el que te das cuenta de que lo que viviste no te define, te prepara, que lo que dolió no te destruyó, te transformó, que lo que perdiste no terminó tu historia, solo abrió espacio para algo nuevo. Por primera vez, reconoces que tu narrativa no tiene que seguir anclada en lo que te hirió. Puede anclarse en lo que estás convirtiéndote ahora. En la persona que emerge después de haber visto su interior con valentía, verdad y fe, y ese reconocimiento abre paso a algo aún más profundo, porque después de reescribir tu historia, llega el momento de nacer de nuevo, no como alguien distinto, sino como alguien más consciente, más libre, más conectado con Dios y consigo mismo. Ese es el siguiente paso. El paso donde tu alma se expande hacia una versión de ti que siempre estuvo esperando este momento. El renacimiento interior, la nueva versión de ti. Hay un punto en el camino donde ya no estás mirando tu herida, ni tu pasado, ni tus pensamientos, ni tus defensas. Estás mirándote a ti, a la persona que eres ahora, después de haber atravesado cada capa, cada recuerdo, cada sombra y cada verdad, con una valentía que quizá nunca antes habías reconocido en ti. Y es aquí, en este momento preciso, donde ocurre el renacimiento interior. No de forma dramática ni espectacular, sino en silencio, como un amanecer que se abre paso sin anunciarse. La transformación real no grita, se revela. El renacimiento interior no se trata de dejar de ser quien fuiste, sino de descubrir quién eres cuando ya no estás dominado por lo que te quebró. Es el instante en el que te das cuenta de que la sanación no consiste en volver a tu versión anterior, sino en permitir que nazca una versión más consciente, más honesta, más libre. Una versión que no necesita esconder su vulnerabilidad, porque sabe que la vulnerabilidad no contradice la fuerza, la revela. Una versión que no necesita disfrazar sus emociones porque aprendió a verlas como aliadas y no como amenazas.
Una versión que no le teme al silencio porque encontró en él una fuente de claridad. Este renacimiento no elimina tu historia, la integra. No elimina tus heridas, las resignifica. No elimina tu sensibilidad, la vuelve sabiduría. Has caminado por lugares internos que muchas personas evitan toda la vida y sigues aquí, respirando, escuchando, reconociéndote. Eso es renacer. Es darte cuenta de que tienes más capacidad de la que imaginabas. Es entender que tu valor no está en lo que logras, sino en lo que eres capaz de enfrentar. Es reconocer que la presencia de Dios no solo te acompañó, te sostuvo, que mientras tú intentabas mantenerte entero, Él trabajaba en tu interior, construyendo una fortaleza que solo ahora puedes percibir. Hay un detalle profundo en el renacimiento interior. No sucede cuando todo está solucionado. Sucede cuando tú cambias de posición interna, cuando ya no te ves como víctima de tus emociones, sino como alguien que aprendió a escucharlas. Cuando ya no te ves como esclavo de tus pensamientos, sino como alguien que aprendió a cuestionarlos. Cuando ya no te ves como la persona que vivió aquello que te marcó, sino como alguien que avanzó a pesar de eso. El renacimiento sucede cuando tu alma se coloca en un lugar donde por fin puede respirar sin miedo. Y aquí es donde entra Dios de una manera distinta, ya no como el que te alivia en la crisis, sino como el que te impulsa en la nueva etapa. Ya no como el que te sostiene para que no caigas, sino como el que te guía para que avances. Ya no como el que te consuela la herida, sino como el que te muestra un propósito más amplio que salió justamente de lo que viviste. Cada parte de tu proceso interior te preparó para algo mayor. Algo que quizá no entiendes todavía, pero que ya empieza a tomar forma dentro de ti. El renacimiento interior no se siente como un final, se siente como un comienzo donde puedes caminar con menos peso, con más claridad, con una identidad más estable y con una fe más madura. Un comienzo donde ya no buscas control, buscas dirección, donde ya no buscas perfección, buscas verdad, donde ya no buscas validación, buscas sentido, donde ya no temes mirarte, porque sabes que Dios te mira con amor, incluso en tus zonas más frágiles. Y este es el momento en el que tu alma se abre al siguiente capítulo. Un capítulo donde las heridas ya no dictan tu destino, donde tus emociones ya no se viven en soledad, donde el silencio se vuelve casa y no tormento, donde tu historia ya no es una prisión, sino una plataforma. Aquí nace una nueva versión de ti. Una versión más consciente, más luminosa, más conectada con Dios y contigo. Y este renacimiento interior se convierte en la base para todo lo que viene. Si esta oración tocó algo dentro de ti, no lo dejes aquí. Dale continuidad a este proceso. Tu alma ya abrió una puerta y merece seguir caminando. Suscríbete ahora mismo para acompañarte con nuevas oraciones, nuevas reflexiones y nuevos encuentros que fortalezcan tu interior día tras día. Y si conoces a alguien que está luchando en silencio, comparte este video. Nunca sabes cuánto puede significar una palabra de paz en el momento exacto. Déjame leerte en los comentarios. Cuéntame qué parte de esta oración resonó más contigo o qué área de tu vida estás entregando a Dios en este tiempo. Leerte me permite seguir creando contenido que realmente te sostiene, te guía y te acompaña. Y si quieres profundizar aún más, te espero en el próximo video. Tu proceso no termina aquí. Hoy fue un paso, pero lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual y emocional. Nos vemos en tu próximo momento de paz.